Alabado sea Jesucristo. Bienvenidos, queridos niños, a esta transmisión especial que origina la Rectoría del Perpetuo Socorro y a nuestro Padre Carlos. Soy Angélica. Soy Patricia. Les damos un fraternal saludo a todos los que nos siguen a través de este canal. Antes de dar inicio, nos pondremos en oración. Oración. Gracias, Dios, por todos los beneficios que hoy me has concedido. Gracias por la vida que me regalas cada instante. Gracias por la belleza de tu creación, que hoy pude disfrutar. Por cada persona con la que compartí. Y por todo lo que hoy pude realizar. Amén. Jesús me enseña a distinguir el bien y el mal. En la catequesis hemos aprendido sobre las enseñanzas que caracterizan a un discípulo de Jesús. En cada uno de nuestros encuentros hemos conocido las actitudes que nos invitan a practicar como amigos suyos y miembros de su comunidad, y sobre aquello que no le agrada y es contrario a sus enseñanzas. Así hemos ido conociendo en qué consiste el camino del bien. Sin embargo, a pesar de que hemos aprendido qué es bueno y qué es malo, no siempre nos es sencillo elegir de manera adecuada. Por un lado, dentro de nosotros se encuentra una voz que nos invita a hacer el bien y seguir las enseñanzas de Jesús. Pero por otro, nos sentimos movidos a hacer lo contrario. En algunas situaciones, esta batalla que ocurre en nuestro interior puede ser muy fuerte, haciéndonos sentir inquietos, incómodos, tristes y hasta enojados. Jesús nos ayuda a entenderlo a través de una parábola llamada El trigo y la cizaña. Veamos. El reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Y los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo lo hizo. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi alfolí. En esta parábola, Jesús nos ayuda a entender que el bien y el mal se encuentran frecuentemente conviviendo entre sí. Por ello, constantemente descubrimos acciones buenas y malas en nuestro alrededor. En mayor o menor medida, el bien y el mal se encuentran presentes a cada momento. Sin embargo, esta presencia del bien y del mal no solo ocurre en el exterior, sino que también se encuentra dentro de nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el trigo y la cizaña también están presentes en nuestros corazones. Conforme vamos creciendo, podemos verlo con mayor claridad, pues la consecuencia de nuestras acciones van siendo más grandes. ¿Cómo podemos descubrirlo? Al darnos cuenta que dentro de nosotros encontramos el impulso de hacer el bien, de ayudar a otros, de decir la verdad, de ser buenos amigos, de compartir lo que tenemos, de apoyar a quien lo necesita. Pero también hay momentos en los que sentimos deseos de salirnos con la nuestra, de desquitarse, de decir mentiras, de pelear, de tomar algo que no es nuestro, de ofender, de burlarnos de los demás. De tal manera que estos sentimientos y deseos de hacer el bien y hacer el mal
se encuentran presentes en nuestro interior, una y otra vez, tal como dice la Sagrada Escritura. Y cuando creció la planta, se formó la espiga, apareció también la cizaña. Pero además, hay otro dato muy importante en la parábola. Resulta que el trigo y la cizaña pueden confundirse. Veamos por qué. Gracias a Dios, estoy en Portland, Oregon, en un campo de trigo. En un momento antes de recolectarse, el trigo está maduro. Y fíjense qué curioso que el Señor dijo que cuando el grano de trigo estaba maduro, se manifestaba la cizaña. Usted me dirá, pero ¿y cómo distinguir el trigo de la cizaña? Si usted nota, todas las espigas que tienen fruto, ellas se agachan. Y con la brisa, cuando hay brisa, alaban. El cristiano verdadero aprende a humillarse, el que tiene fruto. Pero el que no tiene fruto es como la cizaña, que aparenta tener fruto y quiero que la conozcan. Aquí hay dos. Noten que ella no se inclina, sino ella está para adentro. Y la verdad es que aunque aparente tener fruto, es bofo. No tiene nadie. Al no tener peso, ella está siempre erguida, orgullosa, haciendo creer que es más. Mientras los otros que verdaderamente tienen fruto se humillan y aprenden a alabar a Dios. La cizaña está claramente aquí marcada. Y fíjense que si se comiera la cizaña, produce un dolor de estómago. Y si se comiera mucho, diarrea o vómitos, o hasta la persona puede morir. Qué terrible la cizaña que se mete entre el trigo. Pero a la hora que el trigo está maduro, es cuando se manifiesta la cizaña. Quizás tú dirás, pero ahora que todo está bien, ¿por qué resultó la cizaña? Porque Jesús dijo que la cizaña se manifestaría cuando el trigo estuviera maduro. Pero al final no nos toca a nosotros cortarla. El mismo Señor dice que mandará ángeles a cortarla y a quemarla en manojos. Pero qué lindo que tú y yo aprendamos a ser como esta espiga que tiene fruto y aprendió a doblarse en adoración y alabanza a nuestro Dios. Así que en el nombre de Jesús, a ser mansos y humildes como nuestro Señor Jesús. Al tomarlas como ejemplo, Jesús busca enseñarnos que debemos estar alerta, pues habrá momentos en que distinguir el bien y el mal puede no ser tan claro y causarnos confusión. Sin embargo, hay una buena noticia. En momentos como esos, la voz de nuestra conciencia viene en nuestra ayuda. ¿Saben lo que es la voz de la conciencia? Es esa guía que Dios ha puesto en lo más profundo de nuestro corazón y nos invita a hacer el bien y evitar el mal. Es la voz de Dios que nos invita a obedecer su voluntad, moviéndonos siempre a amar. Esa voz resuena en nuestro interior cada vez que lo necesitamos, ofreciéndonos la guía para saber elegir lo que es bueno. Así, para que la cizaña no ahogue al trigo que hay en nuestro corazón, es decir, para que el mal no venga a nosotros, es necesario escuchar con atención la voz de nuestra conciencia y hacer lo que nos dice en cada situación. Así podremos adquirir habilidad para diferenciar lo bueno y lo malo de manera más rápida y clara. Prueba que eres bueno, sincero, generoso y llegarás a ser un niño de verdad. ¡De verdad! No será fácil. Deberás distinguir entre el bien y el mal. ¿Bien y el mal? ¿Y cómo sabré? ¿Cómo sabrá? Tu conciencia te lo dirá. ¿Qué es conciencia? ¿Qué es conciencia? Te lo diré. La conciencia es esa débil voz interior que nadie escucha. Por eso el mundo anda tan mal. ¿Eres ¿Por tú qué? mi conciencia? ¿Quién? ¿Yo? ¿Te gustaría ser su conciencia? Bueno, Pino. Ahora tengo que aconsejarte como un padre. ¿Por qué? ¿Tú no quieres ser un niño de verdad? Ajá. Muy bien. Siéntate. El mundo está lleno de tentaciones. ¿Tentaciones? Sí, tentaciones. Escucha, a veces las cosas malas parecen buenas. Y aunque a veces las cosas buenas suelen parecer malas,
Otras veces las buenas se vuelven malas cuando esas malas parecen buenas. O viceversa. ¿Entendiste? No, pero yo haré el bien. Eso es, Pino. Yo te ayudaré. Y cuando estés Con el pecado digo no al amor de Dios. En el encuentro de catequesis anterior, se habló sobre el dilema que enfrentamos frecuentemente en nuestro corazón para elegir el bien y el mal. Si bien la voz de nuestra conciencia nos indica cómo hacer el bien en cada situación, puede ser que no siempre la escuchemos, eligiendo lo contrario a lo que nos indica. Es entonces que surge lo que conocemos como pecado. Pecado es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. En otras palabras, dejamos de actuar conforme al bien, eligiendo el mal. Por tanto, pecado es todo aquello que decimos, hacemos o dejamos de hacer, que no está de acuerdo con el bien, la verdad y el amor. Al actuar de esta manera, ignoramos el amor de Papá Dios y lo que Él nos enseña para nuestro bien, es decir, rechazamos su guía de Padre y dejamos de actuar como hijos suyos, alejando nuestro corazón de su amor, sin darnos cuenta que en ello está el mayor mal para nosotros. Y todo lo que Él nos enseña, siendo nuestro Padre, no tiene otra finalidad que mostrarnos el camino de la auténtica felicidad. Por eso, cuando pecamos, es como si le dijéramos, no te amo, papá, no te creo, papá, no quiero eso que me ofreces, tú no sabes lo que es bueno para mí, no quiero obedecerte. Por ello, el pecado es un acto de rebeldía hacia Dios. ¿Qué ocurre cuando nosotros, sus hijos, desconfiamos de su sabiduría y amor, eligiendo lo contrario que Él nos propone? Ocurre que nuestra relación con Él se ve lastimada, tal como ocurre con nuestros padres cuando ignoramos su voz y nos rebelamos y queremos alejarnos. ¿Verdad que es algo muy triste? Lo es. Pues teniendo la posibilidad de vivir todo el tiempo, sintiéndonos muy amados y acompañados de nuestro Padre, en un estado de paz y confianza, con cada pecado que cometemos, nos distanciamos de Él, eligiendo hacer las cosas a nuestra manera y rechazando su guía amorosa, pero más grave, que al pecar estamos rechazando que sea parte de nuestra vida. De ahí la importancia de reflexionar muy bien antes de actuar, escuchando la voz de nuestra conciencia que nos dice cómo actuar conforme al bien, la verdad y el amor. ¿Qué es el pecado? Los pecados son pensamientos, palabras y obras en contra de la ley divina. ¿Qué es la ley divina? No es un libro muy grueso con una gigantesca y larga lista de disposiciones legales, sino más bien es como Jesús dice, la ley consiste en el amor de Dios y en el amor al prójimo. Si alguien realmente ama a Dios y al prójimo, cumple la ley. El pecado es una acción incompatible con el amor de Dios o con el amor a nuestro prójimo. Ahora, hay pecados que no son completamente en contra del amor de Dios y nuestro prójimo y nos destruye. También hay pecados que solo hieren el amor. De esta manera podemos diferenciar entre los pecados mortales y los pecados veniales. Pecado mortal es simplemente lo contrario al amor de Dios o del prójimo. Este pecado ataca al amor. La idolatría, no santificar los domingos, matar, adulterio o robar son solo algunos ejemplos. Quien sea que haga estas cosas, ya sea sabiéndolo o con libre albedrío, comete lo que se conoce como pecado grave o pecado mortal. Los pecados graves destruyen el vínculo de amor que nos une a Dios. Perdemos la gracia santificante por la que participamos de la vida divina. Y así, la pérdida de la gracia también significa la pérdida de nuestra vida sobrenatural.
Por esta razón, los pecados graves también se llaman pecados mortales. Los pecados veniales, como todos los pecados, muestran una cierta carencia en el orden correcto de las cosas. Podemos decir que son pecados no tan graves o no tan serios, puesto que no están radicalmente dirigidos contra el amor de Dios o del prójimo. ¿Cuál sería un buen ejemplo para ilustrar esta diferencia? Bueno, mentir es siempre pecado. Este pecado sería grave si yo lastimo a alguien en un asunto muy importante o si le causo daño. Por ejemplo, si le vendo a alguien una gran casa por mucho dinero, cuando estoy convencido y tengo el conocimiento que la casa en realidad es casi un basurero. Eso daña directamente el amor al prójimo. Si por otro lado herimos a alguien sin intención, como si le digo a una persona que me gusta cómo toca el chelo, aunque a mí no me gustan los chelos, este sería considerado un pecado venial. Pecados veniales, entonces, son menos graves, porque no destruyen el amor de Dios y al prójimo, pero tampoco lo hacen mejor. Son y siguen siendo pecados. Deben evitarse al igual que todos los otros pecados. Más aún, debido a que son frecuentes los pecados veniales, nos llevan a caer rápidamente en pecado mortal. Si, por ejemplo, en asuntos menores, soy frecuentemente creativo con la verdad, formaré un hábito y rápidamente me encontraré en una situación en donde empiezo a mentir en cosas más importantes. Así que allí tienes los pecados graves mortales y los veniales. Para concluir este episodio, podemos tratar de ilustrar los efectos de este pecado en nosotros. Una vela encendida representa la luz de la gracia que ilumina el alma. Nos muestra el camino de Dios para que podamos alcanzar la meta con seguridad. Así es como debería mantenerse esta vela, encendida todo el tiempo. Con el pecado venial, la llama inicia a tambalear. Aún podemos ver cosas, pero una vela intermitente ya no tiene una brillante iluminación. Y es difícil ver todo claramente. Todo aquel que ha tratado de leer algo con la luz intermitente de una vela sabe de lo que estoy hablando. Con el pecado mortal la luz se apaga completamente. Estamos en la oscuridad y no tenemos la capacidad de seguir caminando hacia Dios hasta que se restaure la luz. Y aquí lo tenemos, una vez más con un ejemplo diferente. Vivir una vida de gracia significa comer sano, creces y prosperas. Los pecados veniales son como la comida que no digieres, o demasiado de lo mismo. Cualquiera de las dos te darán un dolor de estómago. Por otro lado, los pecados graves son como veneno. El fin, se acabó, adiós. Mientras con pecados veniales se pueden enderezar las cosas en gran medida, con los pecados graves se necesita ayuda desde el exterior. Y esta ayuda nos viene de Dios en la forma del sacramento de la reconciliación o confesión. En confesión, para quedarnos con el ejemplo, somos resucitados o la luz de la gracia es reencendida. El pecado me hace daño y daña a los demás. En nuestra vida hay 3 relaciones que son fundamentales. La relación con Dios, la relación con el prójimo y la relación con la creación. Estas 3 relaciones están conectadas entre sí, de tal forma que todo lo que hacemos o dejamos de hacer afecta a cada una de ellas. Sin embargo, de estas 3 relaciones, la relación con Dios es el origen de todo lo que ocurre en los demás. Cuando nuestra relación con Dios se da de alguna manera a causa del pecado, nuestras relaciones con los demás y con la creación también se ven afectados. Al no estar bien con Dios y al distanciarnos de su amor, nuestro corazón entra en un estado de inquietud, de rebeldía, de malestar, de falta de paz, que a su vez nos impide estar bien con los demás. Entonces, comenzamos a hacer cosas que nos dañan, afectando así nuestra relación con ellos. Entre los daños más frecuentes que ocurren cuando el pecado se hace presente en nuestra vida, podemos encontrar la falta de paz y alegría, sintiéndonos molestos, desanimados, confundidos
como si estuviéramos desacomodados por dentro, pues ciertamente nuestro corazón se ha desajustado, tal como expresa el pasaje de la Sagrada Escritura, que dice: mira, Señor, que estoy angustiado. Mis entrañas se estremecen, mi corazón tiembla en mi interior, porque he sido muy rebelde. Nuestro corazón necesita estar unido a Dios, y el actuar mal le estamos quitando lo que más necesita. Cuando pecamos, ocurre algo así, como si nos desconectáramos del corazón de Dios, y al hacerlo, nuestro corazón se enferma, pierde vida. Entonces, lo que sale de él para los demás tampoco tiene vida que ofrecer, pues no somos capaces de amar. Comenzamos a tener actitudes hirientes, dejando de ser sensibles a lo que les pasa, sienten o necesitan. Actuamos de forma egoísta en lugar de mostrarnos generosos, solidarios y ofrecer nuestra ayuda. Rechazamos sus gestos de amor, evitando su cercanía y su amistad. Ofendemos, lastimamos y mentimos sin reparar en las consecuencias de ello. Así vamos dañando poco a poco nuestra relación con quienes nos rodean, desatando una serie de conflictos que hacen mucho daño, causando sufrimiento en nosotros mismos y en los demás, con el gran peligro de convertir las malas acciones en hábitos cotidianos. Además, todo ello también trae graves consecuencias para la creación, pues al no ser conscientes del daño que causan nuestras malas acciones, dejamos de mirarla como la casa común de los hermanos y de mostrar intereses en cuidarla para bien de todos. Olvidamos que cada vez que la dañamos, causamos un daño a todos los que viven en ella. Dios nos creó para vivir en armonía con Él, con los hermanos y con la creación. Permanecer en este estado nos dará vida y felicidad. Examínese cada uno frente a Dios y a la comunidad. Algo muy importante para que este caminito de formación continúe y se fortalezca es que hagamos continuamente tiempos fuera. Es decir, que tengamos esos momentos de reflexión en lo que podamos preguntarnos. ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué sentimientos hay en él últimamente? Dice la Sagrada Escritura: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no habita en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que todos en mayor o menor medida cometemos acciones de pecado. Por ello necesitamos constantemente ser muy honestos y reflexionar sobre nuestras acciones de todos los días. Se trata de reconocer nuestras culpas y tener presentes nuestros pecados. El Papa Francisco nos explica lo anterior, diciendo que es necesario custodiar nuestro corazón, es decir, defenderlo, protegerlo, resguardarlo. ¿De qué? De malos pensamientos, intenciones que puedan entrar en él y luego convertirse en malas acciones que nos dañan a nosotros mismos y a los demás. Él comenta que debemos estar muy atentos a lo que dejamos entrar en nuestro corazón, a fin de evitar lo que es bueno y no hace bien. Para ello, recomienda estar en silencio ante nosotros mismos y ante Dios, a fin de revisar lo que hay en nuestro interior. Hacer esto, explica él, nos ayudará a defendernos de muchas maldades. A esta práctica de revisar el corazón se llama examen de conciencia. Además del examen de conciencia, hay un paso más que es igual de importante,
y viene después de este acto de contrición. ¿Qué es esto? Consiste en que una vez que reconocimos el mal que hubo en nuestras acciones y el daño que hemos causado, sintamos un sincero arrepentimiento por actuar de forma contraria a lo que Papá Dios desea, deseando de todo corazón no pecar más y haciendo el propósito de cambiar de comportamiento, de tal manera que examen de conciencia y el acto de contrición se convierten en acciones indispensables para mejorar nuestra relación con Dios y con los hermanos. Estos dos pasos son muy necesarios para hacer una buena confesión y recibir el perdón de los pecados mediante el sacramento de la reconciliación. Hoy, la invitación es seguir la exhortación del apóstol Pablo cuando dice que cada uno examine su propia conciencia, sabiendo que al hacer esto estaremos en camino hacia un cambio interior que nos lleve a actuar como verdaderos hijos de Dios. Con la conversión, digo sí al amor de Dios. Como muchas personas, nosotros también cometemos errores frecuentemente. Nos rebelamos con actitudes que nos hacen mal y dañan a los demás, alejándonos de Dios. Cuando esto ocurre, también nos alejamos de la casa a la que pertenecemos, la casa de los hijos de Dios. Sin embargo, el amor de Dios siempre está esperando a que rectifiquemos y queramos volver a estar cerca de Él, pues su amor por nosotros es infinito, como buen Padre. Él conoce bien que cuando nos alejamos y nos portamos mal, nos hacemos daño y que en el fondo también estamos sufriendo, aun cuando no nos demos cuenta de ello. Él aguarda pacientemente que escuchemos nuestro corazón y reconozcamos la necesidad de reconciliarnos con Él, recuperando la paz y la alegría que hemos perdido. Por esto, solo es posible con un sincero arrepentimiento, es decir, reconocer con sinceridad frente a nosotros mismos y frente a Dios que nos hemos equivocado y hemos actuado mal. Cuando hacemos esto con honestidad, no podemos ser igual, pues dentro de nosotros hay un dolor sincero al reconocer que no supimos corresponder al amor de Dios, tal como ocurre cuando le fallamos a alguien que amamos. Entonces surge en nuestro corazón un deseo grande de cambiar, de ser mejores. La conversión no es otra cosa que decir sí nuevamente al amor de Dios. Es volver nuestro corazón a Él. ¿Qué quiere decir esto? Es volver a acercarnos a Él, confiar en su amor y bondad, creer en lo que nos enseña a través de Jesús, aceptar su guía de Padre y dejarnos amar por Él. En otras palabras, se trata de aprender a vivir como sus hijos y aprender a ser hermanos de quienes nos rodean. Entonces, volvamos a casa. Papá Dios nos está esperando. ¿Qué es la confesión? Cuando perdemos la luz de la gracia a través del pecado, solo tenemos una cosa que nos puede ayudar: la confesión. En la confesión nos reconciliamos con Dios a través del ministerio de la Iglesia. Pero, ¿por qué no podemos conectar las cosas directamente entre Dios y nosotros? ¿Por qué la reconciliación es mediada por la Iglesia? Bueno, Jesús le dijo a sus apóstoles: aquellos pecados que perdonéis serán perdonados, y los que no perdonéis serán retenidos. Reconciliación entonces es un mandato, un deber mandado a la Iglesia por Cristo.
Y la Iglesia ejerce este mandato hasta nuestros días a través de los obispos como sucesores de los apóstoles y sus compañeros de trabajo, los sacerdotes. Con el claro mandato de Jesús, el asunto puede considerarse establecido. Pero como en todo lo que Dios hace, hay sabiduría que hay que descubrir en el camino del sacramento de la reconciliación que ha sido establecido. Dios permite y desea que la humanidad participe de la obra de su salvación por medio de la administración de los sacramentos. De esta forma, el obispo o sacerdote están actuando como un instrumento. Actúan no por su propio poder, sino que Cristo actúa a través de ellos. En segundo lugar, los sacramentos hacen lo que es espiritual visible, audible o tangible a los sentidos. Por los sacramentos podemos percibir por signos sagrados lo que está invisiblemente realizándose en nuestra alma. Dios diseñó los sacramentos y estos signos sagrados exactamente porque ellos equivalen a nuestra naturaleza humana, una naturaleza que Él mismo creó. La confesión no es diferente a otros sacramentos en esta área. Podemos escuchar que nuestros pecados han sido perdonados. En tercer lugar, la existencia del cristiano no es una existencia solitaria, sino que él existe como un miembro del cuerpo místico de Cristo. Y si un miembro está enfermo, el cuerpo entero sufre debido a ello. Si, por ejemplo, la Iglesia es enviada a proclamar el amor de Dios a la humanidad y algunos de los miembros están en contra de eso, este comportamiento debilita a toda la Iglesia. Nuestros pecados dañan la misión y la credibilidad de la Iglesia, y es por eso que es bastante apropiado que el sacramento de la reconciliación sea dado de tal manera que también demuestre la reconciliación de los creyentes. Así que la confesión es un mandato de la Iglesia y tiene mucho sentido. Sin embargo, no solo tiene sentido, sino que también es un sacramento que podemos recibir con frecuencia, y es así una de las principales ayudas en nuestro viaje hacia Dios. Para que veas, aquí se alcanzan tres cosas. Primero, la confesión limpia. Justo como un baño regular es bueno para el cuerpo, así es para el alma. La confesión limpia del pecado a todos aquellos que están arrepentidos de sus pecados y que tienen un corazón contrito. Segundo, la confesión sana. El pecado causa muchas heridas y estas son sanadas en confesión. Tercero, la confesión nos fortalece. Justo como la buena medicina que no solo nos cura, pero que también nos restaura las defensas, así es con la confesión que sana y fortalece. Penitencia o confesión es entonces un gran medio para santificar nuestras vidas. Jesús nos da el perdón por medio de su iglesia. Jesús vivió entre sus paisanos como un hombre más. Durante este tiempo, pudo conocer muy bien que los seres humanos solemos equivocarnos frecuentemente. Se dio cuenta que muchas veces no hacemos el bien que desearíamos y elegimos lo contrario. Supo que no todo el tiempo sabemos seguir la guía que Dios nos ofrece. Y por el contrario, nos rebelamos haciendo cosas que nos dañan y nos alejan del amor de Dios. Jesús comprendió que necesitaríamos de algo que nos ayudara a rectificar el camino, permitiendo sentir la misericordia de Dios cuando nos equivocamos. Y sabía que necesitaríamos del perdón de Dios una y otra vez para sanar nuestro corazón. Por eso les mandó a sus discípulos al Espíritu Santo y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará. Con estas palabras, a través de los apóstoles, Jesús nos concedía lo que conocemos como el sacramento de la reconciliación. Es el sacramento donde Dios nos concede el perdón de nuestros pecados para reconciliarnos nuevamente con Él, y nos da la gracia para reconciliarnos con los hermanos a quienes hemos ofendido. A esta acción se le llama confesión, que es cuando expresamos al sacerdote los pecados que hemos cometido.
Jesús también deseaba que llegara a nuestro corazón el dolor de haber pecado, seguido por un arrepentimiento, y así sentir la misericordia de Dios, recibiendo su amor a través de alguien. Esta es la misión encomendada al sacerdote, llamado también el confesor, quien a través de su escucha y corrección y consejo, el perdón con sus palabras humanas, nos da el perdón de Dios, devolviendo la paz y la salud de nuestro corazón. Al confesar nuestros pecados y al recibir del sacerdote la absolución, Dios mismo nos concede su perdón. Este don que Jesús concedió a los apóstoles es heredado a la iglesia, la comunidad de seguidores de Jesús, por ser la continuadora de su misión. La misericordia de Dios debe llegar a todos los hombres. Por eso el sacramento de la reconciliación sigue presente en todo tiempo, el perdón de Dios a quien lo necesite. Ahora veremos como cada semana la vida de un santo, con una pequeña película del Santo Padre Pío. Pongan mucha atención porque ahí van a encontrar los pasos a seguir para hacer una buena confesión. Familia católica. El Padre Pío y el sacramento de la confesión. ¿Se puede? Claro, papá. ¿Qué lees? La vida del Padre Pío. Ah, qué interesante. ¿Lo has sacado de la biblioteca? No, me lo han dado en la catequesis. Nos han pedido que lo leamos para preparar bien la primera confesión. Me parece estupendo. El Padre Pío era un sacerdote que pasaba muchas horas confesando. Lo sé. Lo pone aquí. ¿Sabías que de pequeño le gustaba mucho leer y visitar a Jesús en el sagrario de la iglesia de su pueblo? Pues no, no lo sabía. Él era diferente a los demás niños y por eso pensaban que era extraño. Pero yo pienso que era muy valiente. ¿Sabes por qué? Porque no le importaba lo que pensaran los demás. Mientras todos los demás jugaban, él iba a visitar a Jesús y le daba igual lo que pensaran. Tienes mucha razón. Diga. Hola, Arturo. Es Arturo. No puedo ir a jugar a fútbol. ¿Qué por qué? Pues porque estoy preparando la primera confesión y tengo que terminar de leer un libro. Oye, me da igual que tú lo dejes todo para el último día. He dicho que no puedo ir y no iré. Pero, ¿qué estás diciendo? No soy extraño ni un ratón de biblioteca. Solo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Bueno, pues jugáis sin mí. Adiós. Arturo se ha quedado de piedra. No se lo esperaba. Lo has hecho muy bien. Estoy orgulloso de ti. Lo he aprendido del Padre Pío. Ahora me va a dar igual lo que piensen los demás. ¿Sabes? Me importará lo que piense Dios. Sí, señor. Este es mi chico. A los 16 años se hizo fraile capuchino. Comenzó una vida muy dura.
Su celda era muy austera. Dormía sobre un saco lleno de hojas. No tenía nada. Y mira todo lo que tengo yo. Ya. Tienes que dar muchas gracias a Dios. ¿Cómo puedo ser pobre como el Padre Pío teniendo tantas cosas? Pues dando gracias a Dios y conservándolas muy bien. Así te durarán mucho tiempo. El caso es que el Padre Pío no tenía nada de nada. Dormía con el hábito puesto y caminaba descalzo en verano y en invierno. Se levantaba a las 5 de la madrugada para rezar. Y también comía muy poco y ofrecía ese sacrificio a Dios. ¿Lo ves? Aprende del Padre Pío y no te comas siempre todo el chocolate. Oye, mocoso, no voy a dejar que te lo comas tú todo. Venga, venga. Ya está bien de discutir. Los dos tenéis que comer chocolate con moderación y dar gracias a Dios por lo bueno que está. ¿Se pueden ofrecer a Dios cosas buenas? Pues claro. También podemos ofrecer todo lo que nos gusta. Dios escogió al Padre Pío para recordarnos que es el mismo Jesús quien nos espera en la confesión. Señor, tú me has hecho ver que toda mi vida será un martirio. Sufro mucho, pero no deseo que mi cruz sea aliviada. Quiero sufrir contigo en la cruz, porque sufrir contigo es muy agradable. Por favor, Señor, haz que siempre sufra por ti. Por eso, el Padre Pío se ordenó sacerdote y pasaba muchas horas confesando sin descansar. Daba el perdón de Dios a manos llenas a cientos de personas que hacían cola para confesarse con él. Hijo mío, lo que tienes que hacer es rezar. Te hace falta rezar mucho. Cuando haces oración, fastidias al demonio y huye. Además de rezar, haz buenas obras y obedece a la Santa Iglesia Católica, que es nuestra madre. Padre, es usted un verdadero santo. No digas eso, hijo. Yo no soy ningún santo. Dios sabe que solo quiero ser un fraile que reza. ¿Por qué la gente quería confesarse con él? Podían confesarse con cualquier otro sacerdote. Bueno, es que el Padre Pío daba muy buenos consejos y conocía muy bien a la gente que se confesaba con él. En eso consiste la dirección espiritual. Confesar nuestros pecados siempre con el mismo sacerdote, para que nos conozca y nos aconseje lo mejor para nuestra alma. Además, el Padre Pío tenía fama de santo por lo de los estigmas. ¿Estigmas? ¿Qué son estigmas? Son las marcas que dejaron los clavos y la lanza en el cuerpo de Jesús. Es un milagro que otras personas las tengan. Dios ha concedido esas heridas a muy poca gente a lo largo de la historia. Dios concedió al Padre Pío los estigmas y le dijo que los llevaría durante 50 años. Al principio, el Padre Pío se quedó sorprendido. ¿Quién era él para que Jesús le concediera esa distinción? ¿Y bien? ¿Qué opina usted, doctor? No lo sé. Es asombroso. En mi vida nunca había visto algo así. Esas heridas no son normales. No parecen producidas por nada natural. Eso es lo que pensamos nosotros. Pero queríamos que usted las viera y nos dijera si tienen alguna explicación médica. Pues me temo que no. No tienen ninguna explicación. Sangran constantemente y producen dolores, y sin embargo no pueden curarse. No lo sé, hermano. Solo sé que esto es algo de Dios. Muy pronto, todo el pueblo se enteró de lo de los estigmas. Y eso les convenció de que el Padre Pío era un santo. Pues sí, tiene los mismos estigmas que Jesús. Ahora lo comprendo. Cuando la gente vio los estigmas, entonces creyeron que era un santo, ¿no? No, no fue solo por los estigmas. Su fama de santidad venía por lo cerca que estaba de Dios. Todo el día se lo pasaba rezando y confesando. Oh. Y ofreciendo sacrificios para reparar los pecados de la gente. ¿Los pecados de la gente? Pues yo no entiendo por qué el Padre Pío quería sufrir por los demás.
Verás, cuando ofendemos a Dios, existe el pecado y el castigo. Al confesarnos, Dios nos perdona nuestros pecados, pero debemos borrar el castigo con buenas obras. No lo entiendo. Es como si robas a un amigo y luego te arrepientes. Le pides perdón y él te perdona, ¿no? Pero pedir perdón no basta. Hay que devolverle lo que le has robado. Eso se llama reparar el daño que has hecho. Pues el Padre Pío quería reparar, con oración y sacrificios, todos los pecados de las personas que se confesaban. Es como si él quisiera hacer reparación por sus pecados y por los de los demás. Muy pronto la fama de santidad del Padre Pío se extendió por todo el mundo. Y gente de muchos países llegaban a Pietrelcina solo para confesarse con él y contarle sus problemas. Hijo mío, reza. Espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. La oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave al corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús, no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones, debes hablarle solo con el corazón. Pero padre, yo no sé rezar. No sé qué decirle a Dios. No importa las palabras que digas. Mira, hijo, te contaré una historia. Una vez entró de monje un joven juglar que no conseguía cantar los salmos ni rezar las oraciones con los hermanos. Pero en cuanto el coro quedaba vacío, se acercaba a la estatua de la Santísima Virgen y le hacía piruetas, porque era lo único que sabía hacer bien. Una vez lo vio el fraile sacristán y avisó al abad. Este, después de haberlo observado un rato, se maravilló de ver que la estatua de la Virgen tomó vida. María sonreía y el niño Jesús aplaudía con sus manitas. Cada uno de nosotros hace de bufón en el puesto que Dios le ha asignado. El fraile más ignorante ofrecía a la reina del cielo lo único que sabía hacer. Y ella lo aceptaba con gusto. Incluso recibía cartas de todo el mundo pidiendo oraciones, porque Dios le concedió el don de la curación. ¿Qué significa el don de la curación? Pues que el Padre Pío pedía a Dios la curación de alguien y Dios le curaba. Verás, un día recibió una carta desde Cracovia. Venerable Padre, le ruego que diga una oración por una mujer de 40 años, madre de 4 hijos y natural de Cracovia, Polonia. En este momento, su salud e incluso su vida están en grave peligro a causa de un cáncer. Tenga a bien orar a Dios para que por la intercesión de la bienaventurada Virgen María muestre hacia ella, así como hacia su familia, su misericordia. Fraternalmente suyo en Cristo, Karol Wojtyla. ¿Karol Wojtyla? ¿El Papa Juan Pablo II? Sí, pero esa carta la escribió muchos años antes de ser papa. ¿Y esa mujer se curó? Pues verás, un tiempo después, el Padre Pío recibió otra carta. Venerable Padre, la mujer de Cracovia, madre de 4 hijos, recobró del todo la salud el 21 de noviembre antes de la intervención quirúrgica. Deo gratias. Karol Wojtyla, vicario capitular de Cracovia. ¡Oh! ¿Se curó gracias a las oraciones del Padre Pío? Así fue. Vaya, si yo tuviera esos superpoderes sería el más popular de todo el colegio. Me llamarían el Super Alex.
Pero el Padre Pío nunca hizo alarde de los dones que Dios le había dado. ¿Qué significa que no hizo alarde? Que no se hacía el interesante. Él sabía que Dios le había dado todos esos dones para hacer el bien a los demás. Y eso fue lo que hizo toda su vida. En ocasiones podía saber los pecados de una persona incluso antes de confesarla. ¡Oh! Podía leer su conciencia. Podía leer el pensamiento. ¡Pero qué pasada! Pero algunas personas no entendían que un simple fraile pudiera atraer a tanta gente. Y pensaban que los estigmas se los había hecho él mismo para ser famoso. Así que le prohibieron hablar con la gente. Y estuvo encerrado en su celda una temporada. Él ofrecía ese sacrificio a Dios y obedecía a todo sin protestar. De hecho, colgó una imagen del Papa. Dulce es la mano de la Iglesia también cuando golpea, porque es la mano de una madre. ¿Obedecía sin protestar? Pues sí, aunque parezca mentira, así lo hizo. Jesús fue obediente durante toda su vida, porque vino a hacer la voluntad de su Padre. Y el Padre Pío quiso imitar a Jesús también en la obediencia. Quiso ser lo más parecido a Jesús. Pero, ¿no estaría él muy triste porque quería estar con toda la gente y no le dejaban? Pues no. Estaba alegre porque esa era la voluntad de Dios. Y alguien que hace lo que Dios quiere nunca puede estar triste. Al cabo de unos años, la Iglesia comprendió que las acusaciones contra el Padre Pío habían sido inventadas por sus enemigos y le permitió volver a confesar y a celebrar misa en público. A su misa iba muchísima gente porque se notaba que el Padre Pío la decía con mucho fervor. La misa es Cristo en la cruz, con María y Juan a los pies de la misma y los ángeles en adoración. Lloremos de amor y adoración contemplando esta escena. La Virgen María está de un modo muy especial en la Santa Misa. Ella se pone a un lado, pero yo la puedo ver. ¿Cómo podría ser que la Madre de Jesús, que estuvo en el Calvario al pie de la cruz, que ofreció a su Hijo como víctima por la salvación de nuestras almas, no esté presente en el Calvario místico del altar? El Padre Pío quiso construir un hospital junto al monasterio para curar a los enfermos y hacer que descubrieran que sus sufrimientos unidos a la cruz tienen un valor enorme. Un momento. ¿Por qué quería curarlos? ¿No has dicho que el sufrimiento es un tesoro muy grande? Dios quiere que seamos felices y nos curemos cuando estemos enfermos. Pero eso no impide que cuando sufrimos también demos gracias a Dios y ofrezcamos nuestros sufrimientos por nuestros pecados y los de todo el mundo. Igual que hizo el Padre Pío. Padre, cuando esté en el paraíso, estaré cerca de usted. Pues claro. ¿Qué paraíso sería para mí si no estuviera cerca de mis hijos? Tengo miedo a la muerte. Piensa en todo lo que te quiere Dios, y así no tendrás miedo. El Señor te está esperando para darte un abrazo muy fuerte. La llamamos muerte, pero en realidad es el inicio de la vida eterna. Dios nos concedió su gracia muriendo en la cruz. Ese es el sacrificio que se renueva todos los días en la misa. Por eso, el Padre Pío decía la misa con tanta devoción y luego se ponía a confesar. La gente salía del confesionario llena de paz y alegría,
y esto llenaba la vida del Padre Pío. Él era feliz. Confesaba de 15 a 18 horas diarias. ¿Y no se cansaba? Pues claro que sí. Pero ofrecía ese cansancio a Jesús para reparar los pecados de la gente que se confesaba. Tal y como Dios le había dicho, el día que se cumplían 50 años de los estigmas, Dios los borró de su cuerpo. El Padre Pío celebró una misa para conmemorar el 50 aniversario de la aparición de los estigmas. No sabía que iba a ser su última misa. Hijos míos, mis queridos hijos. Al poco tiempo de la desaparición de los estigmas, el Padre Pío enfermó. La gente sabía que el Padre Pío se estaba muriendo, así que rezaban con mucha devoción frente a su ventana. Escucha, si el Señor me llama hoy, pide perdón de mi parte a mis hermanos por todas las molestias que les he causado. Pídeles también, igual que a mis hijos, que recen por mi alma. ¿Por qué decía a sus hijos? El Padre Pío era sacerdote y no tenía hijos. El Padre Pío formó muchos grupos de oración compuestos por gente que quería estar cerca de Dios, igual que lo estaba él. A esas personas las llamaba sus hijos. Cuando murió, había grupos de oración por todo el mundo, rezando y ofreciendo sacrificios a Dios por las almas de todos los hombres. Nuestras almas también. Ahora entiendo que Jesús murió en la cruz para perdonarnos los pecados. Y ese perdón nos lo da en el sacramento de la confesión. Sí, a través del sacerdote. Aunque veamos a un sacerdote, es el mismo Jesús quien nos perdona. Pues se me ha ocurrido una idea genial. ¿A ti? Sí, a mí. ¿Qué pasa? A ver, todos queremos saber esa idea tan genial. Voy a pedir al Padre Pío que interceda ante Dios para que me ayude a preparar muy bien mi primera confesión. Me parece una idea estupenda. Puedes pedirle ayuda en cada paso. ¿Sabes cuáles son? Sí. El primero, examen de conciencia, o sea, hacer una lista de todos aquellos pecados que recuerde. El segundo, dolor de los pecados, que significa que me arrepiento de verdad. Y el tercero... propósito de enmienda. Eso, que significa decirle a Dios que no quieres volver a pecar nunca más. El cuarto es decir los pecados al confesor, que te perdona en el nombre de Jesús. Y el quinto es cumplir la penitencia, pero no sé qué es la penitencia. Es hacer lo que el sacerdote te diga para reparar tus pecados. Suele ser una oración o un pequeño sacrificio. Vale, pero... ¿Qué ocurre? ¿Puedo empezar el examen de conciencia después de cenar? ¡Tengo hambre! Vaya, vaya. Pues claro que sí. Venga, baja, que muy pronto estará la cena. ¿Me dejas el libro del Padre Pío? Quiero leer su vida. Ten, pero devuélvemelo pronto. Vale, gracias.
Estuvimos muy contentas de haber estado con ustedes en esta transmisión. Esperamos que hayan disfrutado las enseñanzas de Jesús. Les recordamos la tarea. La tarea, como cada 8 días, es ver la misa a través del canal, o si les es posible asistir a una iglesia, adelante, lo pueden hacer. Hacer un pequeño resumen y hacerlo en su libreta. Muchas gracias. Hasta luego.